Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie La misteriosa voz de Dios, donde reflexionaremos en el episodio titulado Escuchando a Dios en el caos, presentado por nuestra amiga de la casa, Maca Espinosa. ¿Cuántas veces nos enfrentaremos a terremotos espirituales? ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios en medio de los desafíos que enfrentamos día a día? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, amigas, espero que estén muy bien. Estoy muy contenta de poder encontrarnos nuevamente en este espacio llamado Tema Central y hoy iniciamos el segundo episodio de esta serie que nos invita a escuchar la voz de Dios. Y así es como se llama esta serie, La misteriosa voz de Dios. Muchas veces nos cuesta escucharla, identificar quizás si lo que creemos, pensamos y percibimos viene también de Dios frente a decisiones o a situaciones que podemos vivir diariamente cada uno en nuestras vidas. Y este segundo episodio de alguna forma nos invita a ir haciendo un paralelo entre la situación en la que podemos estar viviendo cada uno. Ahí tú más que nadie sabes qué te aflige, qué te preocupa, qué te genera ansiedad. Estamos en una época en donde una de las palabras yo creo más mencionadas es ansiedad, estrés, preocupación. Y a partir de esa premisa queremos compartir contigo durante esta serie una historia que aparece en la Biblia de una persona llamada Elías. En el episodio anterior, si no lo has visto, te invito a que lo puedas hacer. Tomás nos comentaba que habían diferentes formas de comunicarse con Dios, sobre todo en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y efectivamente, Elías se comunicaba con Dios. Y él, de venir de una situación complicada en donde una reina lo quería matar y lo estaban persiguiendo, decide escapar, por supuesto, y buscar un lugar en donde se pudiera esconder de esta situación, obviamente que literal era de vida o muerte. Y Elías, estando en una cueva que logra encontrar y me imagino quedarse ahí por un tiempo, empieza a vivir diferentes situaciones, sobre todo relacionadas con la naturaleza. Y eso es lo que vamos a estar revisando en estos episodios, la historia de Elías y de cómo él escuchó de alguna forma la voz de Dios, quizás de una manera que él no se esperaba. Y este segundo episodio está enfocado en Primera de Reyes 19:11, en un momento preciso de esta historia que te comento. Y el título de este episodio se llama Escuchando a Dios en el caos. Y ya para entrar de lleno en esta historia de Elías, vamos a buscar en la Biblia, en el libro Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 9 hasta el 11. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó a Elías: ¿qué estás haciendo acá? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo. Ha destruido
tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Y aquí quiero hacer un alto antes de continuar leyendo. Si te fijas, Elías venía de una situación compleja, donde él de alguna manera tenía que liderar a un grupo, a los israelitas, pero este grupo de personas no obedeció lo que Dios le había comunicado a Elías y que Elías había también compartido con el pueblo. Y él sin duda, me imagino, me pongo en los zapatos de Elías, debe haber estado muy angustiado porque de alguna manera te enfrentas a una frustración, ¿cierto? Como líder, como de alguna manera cabeza de un grupo que no sigue las instrucciones, que no obedece a su maestro, a Dios de alguna manera. Y por otro lado, a partir también de esta situación es perseguido para matarlo. Entonces, definitivamente Elías no estaba en el mejor momento. Y ahí es donde él se encuentra con Dios y Dios también le pregunta, ¿qué haces acá? Sigamos leyendo el versículo 11. Entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Qué interesante situación, porque por un lado Dios se manifiesta a Elías, le pregunta, ¿qué haces acá? Y lo hace salir de esa cueva y ocurren dos fenómenos naturales, podríamos decir, pero en esos momentos Dios no estaba ahí. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido que ocurren situaciones en nuestra vida y nos da la sensación de que Dios no está ahí? O lo interpretamos quizás no de la manera correcta. Y si nos vamos al hecho concreto de lo que sale en este texto, que hay un terremoto, en nuestro caso, que estoy aquí en Chile, estamos muy acostumbrados a los sismos, a los movimientos fuertes de la tierra, pero me imagino que para cualquier persona que esté o no acostumbrada, un movimiento fuerte de la tierra te hace también movilizarte a ti como persona. Es un movimiento exagerado, desmedido de alguna manera. Y si lo llevamos al plano espiritual, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a terremotos espirituales? A situaciones que de alguna manera nos ponen desafíos en nuestra vida y que nos invitan a, con mayor razón, ¿cierto?, esforzarnos para escuchar la voz de Dios. Y también pudiera parecer que en este caso particular, Dios no estaba en ese movimiento fuerte, en ese ruido, pero sin duda el ruido y el movimiento muchas veces son necesarios en nuestra vida, porque nos hacen entender que de alguna manera necesitamos reconectar y volver a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos en medio del ruido, de la rutina cotidiana, percibir lo que Dios quiere decirnos? Hay un libro que me gusta mucho que se llama El arte de escuchar, que es de Julia Cameron, y ella en un capítulo habla y hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es tu banda sonora? Dice, el arte de escuchar nos sintoniza con nuestro entorno. Su herramienta primordial es concentrarse en los sonidos de nuestro alrededor. Dedicamos tiempo a percibir nuestro paisaje sonoro. ¿Es relajante o es desagradable? ¿Ruidoso o suave? A medida que sintonizamos con los sonidos de nuestro alrededor, tomamos conciencia de aquello que nos gustaría cambiar. Qué interesante lo que ella comenta, porque alude justamente a escuchar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Pero
¿será que la rutina que nos lleva constantemente a estar en modo fast, modo acelerado, nos hace detenernos y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy escuchando la voz de Dios de alguna manera? Frente a esa situación tan complicada que me genera ansiedad, que me atormenta, etc., ¿logro escuchar una respuesta de Dios? Haz ese ejercicio quizás durante esta semana. Tómate un tiempo para quizás salir a caminar cerca de tu casa o en algún lugar detenerte, sentarte, escuchar qué ocurre en tu entorno. Y es tan importante cultivar esa relación con Dios para poder escuchar su voz. Me gustó mucho un momento que vi en un documental de la naturaleza, pero en la noche, como Vida Nocturna creo que se llama. Y bueno, muestran distintas situaciones de animales, insectos, etc. Y en un momento muestran a una leona, una mamá, con sus 3 cachorros jugando, relacionándose. Pero llega un momento en el que 2 de sus crías se alejan, se escapan, desaparecen y ella se queda solo con una cría. Y muestran cómo, y la voz en off que va narrando lo comenta, cómo pasan horas y esta mamá no encuentra a sus crías porque en el fondo van mostrando que ella busca y que la otra cría va siguiéndola también. Y en un momento se escucha un silencio y en ese silencio de fondo se empieza a escuchar cómo las crías llamaban, no sé, rugían de alguna manera más suavecita, por supuesto, y la mamá lograba escuchar e identificar dónde estaban sus crías. Me impactó tanto ver eso porque increíblemente la naturaleza busca formas de mantenerse conectada. Y un poco podríamos hacer la similitud de nuestra relación con Dios también. ¿Cómo interpretamos, cómo logramos escuchar esa voz de Dios? ¿Y cómo logramos reconocerla? No sé si te ha pasado a ti. Yo me acuerdo cuando chica quizás un par de veces haberme perdido en un centro comercial o en un supermercado y cuando escuchaba miles de voces decía, puede ser mi mamá, pero distinto es escuchar a reconocer un sonido. Pero cuando escuchaba que mi mamá o mi papá decían hija o me llamaban por mi nombre, yo decía sí, son mis papás. Y me dirigía al lugar donde escuchaba esa voz. Entonces, qué importante, amigos, es hacer esa distinción entre escuchar y reconocer la voz de Dios. Y justamente para poder reconocer la voz de Dios y estar seguros de que lo que estamos escuchando lo estamos interpretando de una manera correcta y de una manera que sin duda a nosotros nos va a traer beneficios y buenas cosas para nuestra vida, es pasar tiempo con Dios, es conocerlo. Y para reflejar esto, vamos a leer un texto que está en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 6, del versículo 46 al 49. Dice, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino la inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En el versículo 49, en cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el hombre que construyó su casa sobre terreno blando.
vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Y esto, si lo escucha un constructor, un arquitecto, arquitecta, etcétera, sin duda nos puede decir, sí, eso efectivamente va a ocurrir. Pero Jesús siempre también hablaba a través de parábolas para que pudiésemos entender mejor lo que Él nos quería decir. Y aquí se refiere sin duda al plano espiritual, ¿cierto? A poder comprender, y justamente Él dice, el que escucha lo que yo les enseño y me obedece. ¿Has pensado en qué terreno estás construyendo tu vida? ¿Es en un terreno más bien volátil? ¿O es en un terreno firme que, a pesar del terremoto que pueda venir, no se va a mover absolutamente nada? Como comentaba anteriormente, vivimos en un mundo acelerado donde en hasta redes sociales tenemos la posibilidad de acelerar si nos envían un audio o el video, o si no me gustó algo, cambio de página, etc. Pero eso nos hace de alguna manera perder lo esencial del sonido, de lo que estamos viendo. Y esto comentaba una psiquiatra española que me gusta mucho mencionarla porque comenta cosas que son muy reales y que de alguna manera nos reflejan la realidad que estamos viviendo. Y ella decía que estamos sin duda en un periodo de la vida en modo fast, o sea, en modo muy acelerado. Y daba un ejemplo de cuando tú le mandas un audio a una persona a través de WhatsApp, esta red social que nos permite mantenernos comunicados. Y ella decía, como obviamente no tenemos tiempo y quizás nos genera un poco de malestar escuchar un audio, sobre todo si es más largo, le ponemos por 2, ¿cierto? Lo adelantamos. Y ella decía, eso tan sutil que nos puede parecer o tan poco relevante quizás, dice, nos hace perder la esencia de escuchar lo que me están queriendo decir. Entonces entramos en un sistema en donde todo es acelerado, en donde todo nos hace estar pensando en el futuro, en lo que viene, y no en detenerme a pensar y decir un poco lo que les decía recién. ¿En dónde estoy construyendo las bases de mi vida? Entonces, amigos, la invitación de este episodio y de esta serie es a que nos tomemos el tiempo, de acuerdo a lo que tú estés viviendo, para detenernos, como lo tuvo que hacer forzadamente Elías en una cueva, a escuchar la voz de Dios y a reconocerla e interpretarla de la manera que Él quiere que lo hagamos. Muchas veces podemos pensar que en el caos Dios sale de ahí, pero por el contrario, es cuando más presente está, es cuando más podríamos decir, grita, aquí estoy. Pero estamos tan envueltos en el ruido que no somos capaces de reconocer esa voz, y ahí es donde nos cuestionamos, ¿dónde está Dios? Hay tantas promesas que tienen que ver con el obedecer a Dios. En Filipenses 4:9 dice, practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Vuelvo a reiterar, amigos, el escuchar la voz de Dios solo va a traer cosas buenas para tu vida. Independiente de que estemos expuestos a lo que día a día nos puede ocurrir, accidentes, enfermedades, crisis económicas, crisis de pareja, etc. Estamos en este plano del mundo donde es la realidad. Pero sabemos que escuchar lo que Dios nos ha dejado, sobre todo a través de la Biblia,
nos va a hacer cambiar nuestra perspectiva de cómo tenemos que vivir y tenemos que de alguna manera también poder ser ejemplo para otras personas. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Cuando conoces a alguien y tienes un vínculo seguro, no hay otra cosa que quieras tú hacer que pasar tiempo con esa persona. Espero que eso también se convierta en tu relación con Dios, en que en los momentos más difíciles o más alegres de tu vida, no dejes de estar conectado, de estar conectada a la fuente de vida. No dejemos de escuchar la voz de nuestro Maestro y que podamos reconocer también su voz. Que cuando Dios nos hable, sutil o fuerte, seamos capaces de escuchar, seamos capaces de mantenernos firmes en nuestra relación con Él. Llegamos al final de este episodio y espero que lo que pude compartir contigo sea de gran ayuda para tu vida. Te seguimos invitando a que compartas con nosotros diferentes momentos en Condominio, por supuesto en tema central con los siguientes episodios y con episodios también que hemos generado anteriormente. Para eso puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Somos Condominio, puedes suscribirte para estar atento a cada estreno y también darle like a cada uno de los videos que compartimos contigo. Y otro momento especial en Condominio es cuando nos encontramos de manera presencial acá en Santiago de Chile. Y en nuestras redes sociales también Somos Condominio, compartimos las fechas y el lugar para que te puedas encontrar con nosotros. Espero que puedas tener una muy buena semana y ojalá nos veamos pronto.